Muy buenas noches. ¿Cómo está manejando el gobierno de México la pandemia global del coronavirus? ¿Está la 4T subestimando el riesgo de contagio en nuestro país? O como dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ¿sería mejor que el presidente padeciera coronavirus para que se recupere, quede inmune y así nadie tendría que inquietarse de que salga de gira y salude a la gente? En fin, hay muchos temas que debatir. Como siempre, saludo, como todos los martes, a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Bravo. ¿Cómo están? Buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Comencemos contigo. Sí, yo creo que el gobierno de la República lo está haciendo bien. Me parece que es uno de los pocos casos en los que vemos a López Obrador dar un paso al costado y ceder al subsecretario más capacitado en la materia el espacio para hablar. Eso me parece un buen signo. Pocas veces vemos en el mundo también, cuando presidentes dicen, yo de esto no sé, que les hable el que sabe. Hugo López-Gatell ha tenido un desempeño bueno, excelente, según mi punto de vista. Hubo yo no sé si fueron resbalones comunicacionales, según yo Los de ayer. Los de ayer, que aprovecharon para quemarlo en leña verde. La verdad me ha parecido muy mezquino el trato que se ha dado a las respuestas de López-Gatell ante inquietudes de periodistas que se preocupan mucho más por el presidente que por el problema de salud pública, ¿no? La manera de frasearlo hizo que se editara un fragmento del video y que circulara todo el día. Me parece grave que buena parte de la oposición quiera minar la credibilidad del que está al frente de la conducción de la respuesta del Estado ante una pandemia. Yo creo que son momentos para reforzar la confianza pública, no para echarla en saco roto. Creo que las medidas que se han tomado han sido muy bien explicadas. Se piensa que se pasará a una fase de contagio comunitario. No hay todavía una cantidad de casos confirmada que nos pueda hacer pensar que ya estamos en eso. Las proyecciones estadísticas coinciden con lo que había planteado López-Gatell hace días, es decir, estamos yendo según lo previsto y las medidas se están tomando. Esto de que se suspendan las actividades no esenciales, vamos, digamos, adelante de el número de casos confirmados cuando otros países decidieron tomar esas medidas. Aquí, con menos de un centenar, se determinó que se suspenderían clases. En España o en Italia fue cuando ya había miles de casos confirmados y más de una centena de fallecidos. Creo que es posible, como han dicho también algunos epidemiólogos, que el clima nos esté ayudando. Ojalá que siga así. Paula. Yo, en el caso de cómo está manejando el gobierno la pandemia, dividiría. O sea, en primer lugar, separaría lo que está haciendo el presidente López Obrador, y ahí me voy muy rápido. Me parece que la no suspensión de giras, el no hacerle caso a las propias indicaciones que está dando su subsecretario, es irresponsable y es indolente. O sea, creo que corresponde a un presidente, en primer lugar, ser responsable y, en segundo lugar, ser líder en este tipo de asuntos, ¿no? Si tu subsecretario está recomendando no contacto físico, no besos, no abrazos, ¿no? Siento que tú deberías de ser el primero en dar el ejemplo. O sea, ahí sí creo que la manera en la que lo está manejando, está demostrando que no, como en el caso del feminismo, no es muy bueno manejando agendas que no son propias, que son agendas que se le imponen. Y también siento que hay mucha indolencia, es decir, no pasa nada. Creo que no es un momento para empezar, o sea, para buscar minimizar una cosa que globalmente estamos viendo que es muy grave. Ahora, dejando de lado a Andrés Manuel, porque sí estoy de acuerdo en que se ha puesto él de lado, creo que el liderazgo... Se ha puesto de lado, pero sigue siendo el centro de la atención. No, sí. No, y sigue siendo el centro de la atención. No puede dejar de serlo, ¿De qué estamos hablando ahorita? Sí. ¿No? Y dejando de lado su actuación personal, creo que el liderazgo del otro López ha sido muy bueno. Gatell. O sea, coincido. López-Gatell es también una reivindicación de lo técnico. O sea, lo que dijo él hoy
un poco, yo creo que en respuesta al gaf de ayer de lo de la fuerza moral, etcétera, de decir, yo soy un técnico y por favor no me metan en sus cosas, porque yo lo que vengo, yo hago aquí un liderazgo técnico, estoy capacitado técnicamente, lo que estoy tratando es de llevar, conducir al país en una conducción técnica. O sea, es una buena reivindicación de lo técnico, me parece que ha sido muy responsable. Creo que frente a toda la demanda de información que hay de todo mundo, pero ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé qué? Creo que él ha sido muy claro. Si nosotros adoptamos un modelo, es este modelo, es un modelo con estos pros y estas contras, y se están siguiendo estos pasos. O sea, yo también coincido con Gibran, creo que vamos bien en la adopción de medidas respecto de otros países. No podemos adelantar ciertas cosas porque también, pues como gobierno, tienes que mediar. O sea, ahorita sí hay un problema en qué viene después. O sea, en Estados Unidos ya lo están adelantando, ¿no? La crisis económica que venga del coronavirus puede ser incluso muchísimo más dañina que la crisis de salud del coronavirus, ¿no? Entonces, creo que también aquí se está teniendo que hacer una ponderación en las medidas que tienes que tomar de salud que no devasten la economía desde un primer momento, ¿no? Carlos. Mira, yo creo que ningún país está preparado para una contingencia como esta, pero sí hay muchas diferencias respecto a la capacidad de reacción que pueden tener los países, pues para tratar de enfrentarlo, ponerse al día. Yo creo que, digamos, porque además estamos viendo en tiempo real distintas acciones, distintos resultados en distintos países. Mi impresión, tratando de seguir lo que ocurre, es que México es de los países, digamos, que está del lado de los menos preparados o con menos capacidad de reacción ante una situación como esta. Y, digamos, tampoco vamos a cambiar de un día para otro pues la trayectoria histórica que nos ha dado el Estado que tenemos, ¿no? O sea, es un tema estructural, dice. Yo creo que hay una parte estructural en términos de la infraestructura física del sistema de salud, en términos de lo que se llama el espacio fiscal para poder inyectarle recursos a la emergencia y responder. Creo que, bueno, pues en México el margen es reducido. El gasto en salud, y esto no es con la Cuarta Transformación, desde hace mucho tiempo está muy por debajo, ya no digamos de la media de la OCDE, o sea, de los mínimos indispensables de inversión. Eso no ha cambiado, ahí hay continuidades, digamos, que sobreviven a los cambios de gobierno. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que ha habido además con el nuevo gobierno una serie de decisiones en materia de austeridad, cambios en el sistema de salud que lo dejan en una posición lamentablemente vulnerable ante un shock externo como va a ser este. Yo también, bueno, me gustaría suscribir la distinción que proponía Paula. Yo creo que el presidente, la verdad, ha quedado muchísimo a deber. Y creo que hay un tema de comunicación que además es extraño porque el propio presidente es obviamente muy consciente de la importancia de que él dé el ejemplo, de que él se tome en serio la emergencia y no lo ha hecho, no ha suspendido sus giras, en fin, una serie de cosas como que de pronto te hacen dudar, pero el presidente se lo está tomando en serio o no. Me parece pues que sí, ha quedado completamente rebasado. Creo, y esto es interesante, escribí hoy mi artículo en Expansión sobre eso, creo que la figura de López-Gatell, en cierto sentido, ha venido a servirle al presidente para desplegar un tipo de liderazgo que el presidente no puede tener en una situación como esta, por el tipo de liderazgo que él ha desplegado en casi año y medio que lleva antes. O sea, la parte técnica que creo decía que el Pablo. problema con López-Gatell Sí. es que está cumpliendo como 3 funciones o está teniendo como 3 mandatos que son imposibles de cumplir simultáneamente. El primero es claramente ser como el científico, sí, o ser de alguna manera el técnico encargado de la situación. Él tiene credenciales académicas impecables, una trayectoria en el sector salud, o sea, ahí, digamos, es una persona adecuada para cumplir con esa función. Pero luego también ya se convirtió López-Gatell en el vocero del gobierno ante esta situación. Sí, claro. Y además, claramente está en una situación de ser pues un funcionario, un subordinado del presidente, ¿no? Entonces, creo que esas 3 cosas que no puedes cumplir con la misión de cada una de esas 3 cosas simultáneamente. Creo que los tropiezos que se mencionaban ahorita, de pronto le hacen una pregunta al científico López-Gatell y él contesta como vocero. O de pronto confunde la responsabilidad que él tiene para con el público, pues con las obligaciones que tiene como subordinado del presidente. Entonces creo que López-Gatell ha terminado ubicado en una posición muy difícil.
y que en realidad lo que tiene enfrente es una misión imposible porque no puede ser las tres cosas al mismo tiempo. Gibran, decías en tu primer comentario que no hay que preocuparse por el presidente. Desgraciadamente, otra vez el debate se ha centrado en algún sentido en el presidente, porque el presidente no ha seguido las recomendaciones de Hugo López-Gatell. Pero yo creo que sí es una pregunta relevante. ¿Hay que preocuparse o no por la salud del jefe del Estado? En otros países se procuran que el jefe de gobierno, más importante que el jefe de Estado, sí esté capacitado, sí tenga la salud para enfrentar esta crisis. Sí, yo creo que López-Gatell en eso fue muy claro, en que el presidente era una persona no solo sana, sino también fuerte, y por eso se atrevió. Pero que no se está cuidando. Por eso, no se está cuidando en el sentido de que no ha dejado de hacer giras, ¿no? Por eso. Pero, por ejemplo, en Guerrero, hasta donde tengo entendido, no había confirmado ningún caso de coronavirus, ¿no? Y habría que ver también si hubo una evaluación previa de contacto con qué personas que hubieran viajado al extranjero había tenido el presidente. Eso yo no sé si se hizo en la oficina presidencial. Pero no hay que preocuparse por sí. la salud del presidente, ese es mi punto. Yo creo que tomando en cuenta está que es un fuerte. factor de Sí. decisión. Si se enferma el presidente, yo creo que por la naturaleza de este gobierno, que es muy unipersonal, va a tener consecuencias muy importantes para enfrentar la crisis de salud. Yo no sé cómo dejaría de gobernar más. Si deja de ir a los territorios, sí, a estar con las personas, a escuchar las necesidades, a hacer nuevos compromisos y dar seguimiento a los que ya tiene, o si se enfermara y se recluyera. Sí. La verdad, y como estamos considerando que una cosa puede ser factor de riesgo para la otra, sería asumir los costos de una vez, ese meterlo en una burbuja y que no saliera otra cosa. Digo, el riesgo está. Creo... En algún momento lo va a tener que estar, como todos nosotros. Sí, todos estamos en riesgo. Hay epidemiólogos que han dicho que lo único que se puede administrar es el ritmo del contagio, pero que eventualmente Sí, la curva. La mayoría terminaremos con coronavirus. Yo creo que eso es lo importante y que López Obrador, además de intentar transmitir una sensación de calma al conservar su normalidad en la actuación política, intenta seguir gobernando. Si muchas cosas se van a paralizar, si la economía va a resentir un fuerte golpe, casi que firmamos que nos va a meter en recesión, si eso va a pasar, creo que lo peor que podría hacer el gobierno es paralizarse también de una manera preventiva. Ahora, ¿podría tomar más precauciones? Yo creo que sí. Yo creo que podría hacerlo porque los hechos, y sabiendo la fuerza del ejemplo, desautoriza a López-Gatell. Exacto. Sí, Ha dicho, sin embargo, que va a Sí. hacer lo que le indiquen los médicos. Entonces yo le sugeriría a mi estimado Hugo López-Gatell que diga en una mañanera: señor presidente, esto es una indicación. ¿No? Eso no va a pasar. Ojalá. Yo que es creo un que sí. subordinado. Pues es como un tú subordinado, dices. Es un claro. subordinado, Y no, pero no le es- da, los subordinados no le dan órdenes a No. los jefes. ¿no? Es, Donde manda en este el caso, Sí. cuando lo han nombrado la cabeza de una misión tan compleja y se le han dado los poderes para que él decida. Pues sería un mensaje sobre el poderosísimo, asunto. lo que tú dices. Sí. ¿No? O sea, como Y que yo- el técnico diciéndole: a ver, presidente, usted será presidente. Sería un momento Pero de quiebre ese. yo sin creo duda, que yo sin creo duda. que- Creo que sí. No es mala idea, ¿eh? Yo creo que Hugo estaría dispuesto a hacerlo y yo creo que el presidente estaría dispuesto a aceptarlo. O sea, si lo dijo bien claro, lo que indiquen los médicos. ¿Y cuáles médicos? Sí. Pues esos. Ahora, creo que más allá de las capacidades estatales instaladas que tenemos, hay una serie de rutinas institucionales que sí se han desarrollado para el caso de las epidemias y de las pandemias. Y eso lo ha reconocido incluso el exsecretario de Salud de Felipe Calderón, ¿no? No solamente que vamos bien y que se está atendiendo una contingencia que tiene, digamos, matices muy diferentes a lo que pasó en el sexenio de Calderón con el AH1N1. ¿Por qué surgió aquí? ¿Por qué había...? Porque en este caso fue a 15,000 kilómetros o no sé a cuántos kilómetros estamos de Sí. Wuhan. Y las condiciones de contagio han sido muy diferentes. Entonces yo creo que por ese lado, más allá de que tengamos un sector de salud débil
al que se le ha aumentado el presupuesto, pero estoy de acuerdo en que 40,000 millones no bastan para tener el sistema de salud que se quiere. No se construye tan rápido también. Desde el INSABI. Sí, no somos China para levantar hospitales especiales en focos de contagio. Pero creo que sí tenemos rutinas institucionales para administrar ese ritmo de contagio, como han reconocido ya la OMS y la OPS, ¿no? Déjame salirme, Paula Sofía, del tema del presidente, del gobierno federal, ir a otra parte que es fundamental en esto, que es la reacción de los gobiernos locales, ¿no? Sí ha habido ahí diferencias importantes. Creo que los gobiernos locales, y quiero un comentario en específico del gobierno de la Ciudad de México de permitir este concierto del Vive Latino. A mí me parece escandaloso, pero... A mí me pareció una gravísima irresponsabilidad, me parece una imposición del poder económico sobre el poder político. Efectivamente, las pérdidas, ¿tú crees que la empresa iban a ser millonarias, pero creo que era un tema de salud pública en el cual podías, o sea, sí valía la pena el manotazo. Sí. O sea, independientemente de las medidas de salud que te prometieran en el evento, creo que, o sea, el argumento que ellos tenían es, pues no hemos pasado de la fase 1 y entonces pues en la fase 1 no hay ningún contagio, pero creo que incluso si ibas a traer bandas del extranjero, sí, o sea, era un foco de contagio en el que además no era ninguna actividad esencial, ¿no? O sea, nadie se iba a morir si no veíamos a She Wants Revenge, no se iba a pasar nada. O sea, creo no, pero además, se iba a perder dinero. Pero además creo, una de las cosas que estaba demostrando en Italia, por ejemplo, es que los jóvenes, que son los más asintomáticos de todos, es más, fueron los que fueron a enfermar a sus abuelos, porque todos anduvieron por la vida y fueron a enfermar a los viejos. Entonces, creo que es un caso que no se tomó en consideración. La respuesta creo que ha sido muy dispareja. Como se debe de esperar en un sistema federal. Como debe de ser en un sistema federal, y también como debe de ser, atendiendo a las capacidades e incluso pues a la idiosincrasia de los lugares. Me parece que focos que deberíamos de estar atendiendo ya y que son de los que esperas más respuestas son Yucatán, Quintana Roo, Baja California. Por el turismo. Por la cantidad de turismo que están recibiendo. O sea, creo que sí son los lugares donde uno esperaría. O sea, ahorita estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque que se cierran los vuelos, que vienen de vienen de Italia, vienen no sé qué. Y la gente que viene de Cancún, ¿de dónde vienen ahí? De convivir con miles de turistas de todos lados en la Riviera Maya. Entonces, pues esos son especiales focos de atención que los gobiernos locales también tienen que empezar a tomar medidas específicas y no esperar que el gobierno federal les engrape la circular al suéter y los mande ya con todo lo que tienen que hacer porque el gobierno federal no me ha dicho. Vi tu cara, Carlos, cuando dijimos que así debe ser en el federalismo, tomando en cuenta las localidades. Vemos en Estados Unidos, o sea, en San Francisco cierran el área de la bahía, pero en Illinois mantienen abierto. O sea, hay cierta... Y lo estamos viendo aquí en México. Hay gobernadores que dijeron, lo de las escuelas empieza a partir de hoy, nada de que nos esperamos una semana más. Yo entiendo el punto que estás haciendo sobre que el sistema federal da espacio para distintas reacciones, pero creo también en México tenemos un sistema nacional de salubridad que puede servir para hacer una respuesta nacional coordinada, ¿no? Me parece que uno de los aspectos fundamentales en una situación como esta es construir confianza. Y la confianza difícilmente se construye cuando ves distintos gobiernos tomando medidas que de alguna manera implican un juicio de valor sobre las que están tomando los otros, ¿no? O cuando estás viendo en tiempo real lo que ocurre en otros países y ves que a un país le está funcionando muy bien cierto tipo de medida. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, los exámenes así a pasto, ¿no? Claro, se entiende que Corea del Sur tiene ahí en su país los que hacen esas pruebas. O sea, hay una serie de restricciones también que no podemos obviar, no podemos volvernos China o Corea del Sur de la noche a la mañana, pero en lo que coincide toda la literatura sobre esto es, la prioridad es achatar la curva de contagio, ¿no? La letalidad del virus no es tan alta. El problema es que hay un porcentaje de la población muy vulnerable. Si toda esa población se enferma al mismo tiempo, te desborda el sistema de salud y el porcentaje de muertes sube, digamos, respecto al promedio de letalidad. ¿Cómo se achata la curva? Bueno, número uno, emprendiendo acciones lo más pronto posible, o sea, evitando
digamos que la El actividad distanciamiento social, propicie contagio, famoso. ¿no? El distanciamiento Entonces, social. eso es una cosa, por ejemplo, que podemos ver en ciertos países que ha funcionado, en algunos ha sido a través de medidas muy autoritarias, Sí. ¿no? Creo que en el caso de México, el gobierno ha decidido muy deliberadamente tratar de llevársela leve en eso, aunque eso pues va a implicar que la curva no sea chata, ¿no? Y en general a mí me parece que este tema que decías tú, como de que de pronto cada quien puede tomar sus decisiones, lo entiendo, y hay una parte en la que a lo mejor si el gobierno se queda corto y uno tiene margen para decidir más allá, pues está bien, qué bueno, pero desde mi punto de vista existen las facultades legales para que hubiera una respuesta nacional coordinada y donde todos, digamos, o sea, habría que pecar del lado de la prudencia antes como del... A favor de la sanidad. Sí. Antes del tema económico. O sea, no Ahorita existe- vamos a hablar del tema económico Sí, en la pero yo siguiente creo que en mesa, este caso y está- ante lo que estamos viendo en otros Sí. países, no existe tal cosa como actuar demasiado temprano. Bueno, nos quedan 30 segundos cada quien para concluir. Gibran. Yo creo que las cosas han ido según las proyecciones que se hicieron previamente, que el gobierno está tomando medidas a tiempo. ¿Estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Espero que haya responsabilidad también de los gobiernos estatales y de las personas, desde luego. Paula. Creo que esta pandemia es pandemia de todos, ¿no? O sea, Sí. creo que uno de los dos llamados que serían a la unidad, que creo que lo dijiste tú ayer, Sí. y a la responsabilidad. O sea, muchas de las medidas que se pueden tomar desde estos momentos, porque nunca es demasiado temprano, tienen que ver con hábitos y con actividades personales. Creo que tampoco es momento ni de jugar a la política, ni de jugar a la desinformación, ni de jugar a sembrar pánico. O sea, creo que si todos nos tomamos muy en serio, de forma muy responsable esto, ya tendremos tiempo para volver a jugar a los fake news. Pero, o sea, ahorita creo que no es el momento. Sí, o sea, la sociedad tiene un papel que jugar y lo decíamos también ayer, los medios de comunicación tenemos que ser muy cuidadosos en esta crisis, ¿no? Sí, yo creo que digamos, es muy importante esta cuestión de no generar pánico, pero creo que también Sí. es muy importante permitir el libre flujo de información. La gente quiere saber, la gente de pronto tiene dudas, tiene Pero las redes preguntas, están ¿no? llenas de... Pues sí, pero Bueno, ya hay un ¿sabes qué, verificado. Leo? Sí. Es el De costo de la porquería. libertad Sí. de expresión y de Pues una sí, democracia. tienes Porque toda la además, razón. recuerda, en China, Sí. parte de por qué se salió de control Sí, es porque quisieron controlar la información Sí. que estaba surgiendo del hospital en Wuhan donde empezó. Totalmente. Entonces, tratar de controlar la información, eso es contraproducente. Yo estoy de acuerdo. Oigan, pues muchas gracias. No sé si los veré la semana que entra personalmente o por En pantallita, comunicación ¿no? telefónica o por Skype, pero como siempre es su gusto tenerlos en esta mesa. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Gracias, Paula. Gracias, Muchas Carlos. gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Viene Pablo Ordorica para hablar sobre el COVID-19, la caída de los mercados mundiales. Un estudio muy interesante de la consultora McKinsey. Regresamos en un momento más.